Yo tenía mucho ascenso, ¿no? Pero es verdad que esta ha sido diferente, ¿no? Ya a una edad que la tuvieron para cumplir 38 años, pues una alegría, ¿no? Desde el principio creo que hemos sido muy superiores a todos los equipos, menos un partido, ¿no? Que es verdad que aquí el filial de la UDL pues jugó bien y fue merecedor del triunfo. Yo tenía fe en que podíamos ser campeones, pero no por esta superioridad, ¿no? Al final llevar 30 partidos, 27 victorias, 2 empates y una derrota contra el segundo que es perseguidor, pues una cosa que todos los días no te complique. Ahora está aquí, pasado está en Valencia, pasado está en otro lado, y los 3 años que estuve yo aquí, yo por mí me hubiera quedado siempre en la Unión Deportiva Logroñés, ¿no? Pero bueno, al final pasó lo que pasó, no me renovaron. Yo, la verdad es que fue un duro palo, porque después de 3 años intentándolo, al conseguirlo, y encima jugando, pues que no te renueven, pues siempre un palo, ¿no? Pero yo creo que ellos me tienen mucho nicho, un Deportivo Logroñés. El año de aquí de Badajoz, este segundo partido aquí en casa, que es lo que he dicho antes, el público nos llevó en volanda, y esto fue lo que nos hizo pasar la eliminatoria. Antonio, ¿Qué tal? ¿qué tal? Bien, ¿Cómo va eso? Pues la verdad que muy contento, ¿no? Después de este fin de semana que hemos ascendido aquí con el Lázaro, pues muy contento después de una temporada, creo que increíble. Y bueno, esperemos a mañana el festejo allí en Nájera, que va a ser más bonito todavía. ¿Habéis festejado algo estos días o...? Sí, Bueno, el domingo, ¿no? Después del partido, cuando ya sabíamos que éramos campeones, pues allí estuvimos celebrándolo, pero al final no es lo mismo que en tu campo, ¿no? En tu campo tienes más cosas, tienes a tu mente, que es verdad que se acercaron mucha gente de Nájera allí a Navarrete, y la verdad que estoy ansioso por mañana. se estáis reservando, ¿no? Sí, sí, nos para estamos reservando, además yo creo que va a haber muchas sorpresas, y al final pues algo que a mi edad ya que me queda poco, pues una alegría. es una temporada bonita, ¿no? Como tú dices ya, en la parte final de tu carrera, vivir un ascenso siempre es bonito, pero sí también es tanto, yo te diría, tanto al inicio, ¿no? De una carrera como al final, Sí. incluso más. Sí, al final yo a mi edad, ¿no? Gracias a Dios tenía mucho ascenso, ¿no? Pero es verdad que esta ha sido diferente, ¿no? Ya a una edad que la tuvieron para cumplir 38 años, pues una alegría, ¿no? Desde el principio creo que hemos sido muy superiores a todos los equipos, menos un partido, ¿no? Que es verdad que aquí el filial de la UDL pues jugó bien y fue merecedor del triunfo, pero creo que no hemos fallado en ningún campo, y hasta el final pues todo lo que te repercute durante la temporada se ha visto reflejado ahora. ¿Os esperaban ser tan superiores a inicio de temporada? Pues no, la verdad que no. A ver, yo creo que cuando vine aquí, al final mantuvieron casi la totalidad del equipo, y al final es importante, ¿no? Es verdad que vine ante un descenso, pero hay jugadores que pueden jugar entre una red, ¿no? Como se está viendo. Y la verdad que, bueno, sí, yo tenía fe en que podíamos ser campeones, pero no por esta superioridad, ¿no? Al final llevar 30 partidos, 27 victorias, 2 empates y una derrota contra el segundo que perseguidor, fue una cosa que todos los días no te compliquen. Y a nivel personal, ¿no? También es una gran alegría en cuanto a tu carrera futbolística, porque venías de años quizás no tan buenos, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, después de salir de la UDL, pues estuve en Talavera, no tuve mis mejores años. Después me vine aquí a Barea, después estuve en Alberite, que la verdad que estuve muy contento. Y bueno, ya cuando va avanzando la edad, pues llamé a José, que lo conocía, ¿no? La mister, y le dije que si necesitaba un delantero, un extremo, que mira, y la verdad que me dio otra confianza. Es verdad que a lo mejor no he tenido esos minutos que yo me gustaría, pero he sido más feliz que teniendo, ¿no? Porque al final teniendo un vestuario donde todo el mundo te quiere, donde todo el mundo se hace contigo, donde todo el mundo trabaja, al final eso también es bueno para el futbolista, y sobre todo para mí, que, como te digo, me falta poquito. Como tú dices, estuviste 3 temporadas aquí en Logroño, pero ¿qué te hizo volver a La Rioja? Entiendo que hiciste un vínculo, ¿no? Así Sí, con la comunidad. sí, pues la verdad es que estuve muy bien, ¿no? Los 3 años que estuve aquí, la pena fue que no renovase cuando se unió el división, ¿no? Cuando la pandemia. Pero es verdad que los 3 años he sido muy querido, soy todavía muy querido por donde voy. La verdad es que la gente me trata súper bien, y al final esto es importante, ¿no? Sentirte querido en un sitio de donde no eres, pues para mí es un orgullo. Quizás es lo más difícil, ¿no? Para futbolistas de estas categorías que siempre
andáis cambiando, ¿no? De equipo, y es lo normal cambiar de equipo casi cada año, pues encontrar un sitio en el que te sientas a gusto es muy difícil, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, la verdad que al final la vida del futbolista, ¿no? Pues ahora está aquí, pasado está en Valencia, pasado está en otro lado, y los 3 años que estuve yo aquí, yo por mí me hubiera quedado siempre en la Unión Deportiva Logroñés, ¿no? Pero bueno, al final pasó lo que pasó, no me renovaron, yo la verdad que fue un duro palo porque después de 3 años intentándolo, al conseguirlo, y encima jugando, pues que no te renueven, pues siempre un paro, ¿no? Pero yo creo que ellos me quieren mucho a mí, toda la Deportiva Logroñés, el staff que está y todo, y la verdad que es un reconocimiento muy grande. Hablando sobre tu paso por el Logroñés, ¿cómo recuerdas, no, esos años? ¿Cómo recuerdas el llegar aquí a Logroño? No sé si te habían oído, si te habían contado algo del club, de la ciudad, si habías oído algo. No, a ver, yo al final, con mi edad, ¿no? Pues siempre escuchaba, ¿no? Gol en la jaula, ¿no? Al final todo el mundo escuchaba esto. Es verdad que era un equipo donde no tenía muchos años de historia, pero es verdad que estaban haciendo bien las cosas. Llegué yo aquí mi primer año, es verdad que este año hice una buena temporada, y cuando hice esta buena temporada quería seguir aquí, ¿no? Al final, donde tú en un año te sientes tan a gusto y, como te he dicho antes, te acogen bien, al final lo más importante tanto para mí como para mi familia. Luego llega esa segunda temporada en la que se consigue entrar a playoff. ¿Cómo vives ese Pues, año aquí en Logroño? pues, en el primer tú haces un sí. gran año a nivel personal, pero no se consigue el objetivo. Correcto. Pero ya en el segundo sí, Sí, ¿cómo se vive? Pues la verdad que fue muy grande, ¿no? Y al final, es verdad que en Majadahonda, el año que estuve, jugué yo a segunda división, ¿no? Contra el Racing. Pero es verdad que el Estadio Majadahonda no tiene la dimensión que tiene la Unión Deportiva Logroñés, ¿no? Y bueno, y mira, ese año jugamos contra el Badajoz, vinieron no sé cuántas personas a Badajoz, Sí. que incluso más que ayer 0-1, que ganamos 0-1. ¿Verdad? Y aquí empatamos 3-3, el campo casi lleno. Yo creo que ellos también nos llevaron un poquito en volanda, porque es verdad que no estuvimos bien en este partido. Y la pena fue, ¿no?, contra el Hércules. Yo creo que allí hicimos un buen partido, sobre todo en la primera parte y en el inicio de la segunda parte, que incluso nos adelantamos. Pero es verdad que el Hércules, para mí, en los dos partidos fueron superiores, porque fueron superiores, siempre hay que admitirlo. Y la verdad que fue una pena, ¿no? Pero al final, en el tercer año, creo que nos reforzamos muy bien, tanto en la parte delantera, que se fue Marcos Andrés, ¿no? Y todo, pero llegaron a Ander Vitoria y Ronnie, y yo creo que este año nos paseamos. Yo creo que este año lo tuvimos todo, ¿no? Teníamos un buen portero como Gaviño, la defensa era impecable, arriba al final, cuando los partidos estaban atascados con 0-0, sabíamos que alguna la íbamos a tener y la íbamos a enchufar. Y al final, pues, este dio, ¿no? Y cuando pasó lo del COVID, vamos a tener este curso de la Cultu, que yo creo que tenía mucho más presupuesto que nosotros, pero que nosotros, es verdad que ese año estamos entrenables. Y hablando de los playoffs, o las no cuentas con el Badajoz, el Deportivo Badajoz, del Hércules, al final vosotros jugáis con un ambiente al que no estáis acostumbrados, ¿no? Con mucho más público de lo normal. En vuestro caso, la plantilla, ¿cómo lo vivías? ¿Os ponías más nerviosos o en tu caso a ti te motivaba más? Bueno, al final te motiva, ¿no? Pero es verdad que te pone ese pellizquillo, ¿no? De nervioso, pero yo creo que cuando estás en el campo te quita todo, ¿no? Y al final es verdad que teníamos gente muy experimentada, ¿no? Este año, y yo creo que al final había gente que jugaba playoff, que jugaba en segunda división, y al final eso se notaba, ¿no? El año de aquí del Badajoz, este segundo partido aquí en casa, que es lo que he dicho antes, el público nos llevó en volanda, y esto fue lo que nos hizo pasar la eliminatoria, porque es verdad que el Badajoz para mí hizo una gran clasificación y una gran eliminatoria entre nosotros, pero es verdad que nosotros pues, fuimos superiores en muchos aspectos. Contra lo que te he dicho, no fuimos superiores, y creo que el año que ascendemos éramos superiores a casi todos los equipos. El año que se asciende, recuerdo que se empieza un poco mal la temporada, pero rápidamente se recupera el ritmo. No sé cómo se ve también desde dentro, cómo se supo tener un poco de pausa, ¿no? Sí, es verdad que empezamos regular, ¿no? No estuvimos bien al principio, nos costó como empezar un poco que la gente de afuera se adaptaran y eso, pero una vez que se adaptaron, el equipo fue todo, ¿no? Jugar al final
lo hacía bien, jugábamos fuera de casa, que era lo que no más, que era lo que nos costaba mucho más todos los años, y sacábamos los puntos y intentábamos intratable, ¿no? Al final los equipos venían a la jaula a encerrarse un poco, y cuando le caía el primero, pues era mucho más difícil para ellos el intentar ir arriba, porque al final las cogíamos y a las contras pues las soltenteábamos siempre. Al final, como dices, ese año se formó un gran vínculo, ¿no? En el vestuario, y también yo creo que con la afición. Quizás es algo que esta temporada le ha pasado, ¿no? A la Unión Deportiva Logroñés. ¿Por qué crees que ha podido ser en tu caso como futbolista? Bueno, yo creo que, a ver, es que al final es difícil, ¿no? Yo creo que antiguamente, la que era la zona de la antigua, pues, es verdad que había muchos equipos que no eran top, ¿no? Pero que ahora en primera red. Hay mucha diferencia quizás entre los de la parte alta y Sí, yo creo que sí, sí, pero es verdad que, por ejemplo, cuando tú ibas a los campos contra el Athletic Club de Bilbao, el Leyoa y toda esa gente, era muy difícil ganar, ¿eh? Y al final es verdad que este año yo creo que el año pasado es verdad que estaba el Athletic, el Baracardo, que tenían un presupuesto también mucho mayor, pero es verdad que este año lo han tenido ahí, ¿no? Y yo creo que no han tenido el año suyo, y que esperemos que para el año que viene intenten ascender, porque un equipo por la ciudad de Portugal que tienen ahora, o están por donde juegan, y esta instalación que antes no la teníamos, tiene que estar para arriba. ¿Qué crees que ha podido pasar a la plantilla? Que ha ido perdiendo confianza, y cuando no te salen las cosas ya parece que no te sale nada. Es que yo creo que cuando no te salen las cosas, por ejemplo, en mi caso con el Nazara, ¿no? Es verdad que es tercera y no es como la segunda red, pero al final nos salía todo, ¿no? Íbamos a todos los campos y sabíamos que íbamos a ganar. Yo creo que ellos empezaron al principio un poco con Flanio, creo que con Flanio lo hicieron bien. Después tuvieron con Sergio, y yo creo, para mi gusto, de ver que este año no tenían la misma plantilla que el año pasado. Yo creo que el año pasado tenían mejor plantilla. Y bueno, al final es difícil. Yo siempre he dicho que al final el fútbol es 11 contra 11, y es que cualquiera te puede ganar. El Subisa, el Arena, mira dónde está, que está primero, la SD que juegan de memoria, el Utebo. Es que son al final equipos que compiten bien, y eso al final se ve en la clasificación. Bueno, a ti te entrenó Sergio también. Este año ha cogido durante un tiempo también la riendas del primer equipo. ¿Cómo es Sergio como entrenador? Bueno, es un entrenador bueno, serio, ¿no? Que tu trabajo es serio, ¿no? Y al final pues tiene su método. Pues nosotros los 3 años la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? El primer año no, que no nos metimos, pero el segundo y el tercero estuvimos bien con Sergio, o sea, estoy bien con Sergio. Y al final yo creo pues que cuando tú nos haces la plantilla desde el principio y tú no eres entrenador desde el principio, es mucho más difícil, ¿no? Al final con Sergio, los 3 años él hizo la plantilla junto con el director deportivo, y al final pues te resqueaba a final de año, ¿no? Este año al final lo coge, ahora se mete Yayo dura 2 partidos, ahora está en la Sera, pues al final el equipo es como un polvorín, ¿no? Yo creo que tienen ganas de terminar la liga, empezar para el año que viene una nueva, y esperemos, ojalá. O sea, que parece que de cara al año que viene Sergio va a poder tener, por decirlo, más poder a nivel deportivo, de ejecutar un poco, como tú dices, la plantilla. Bueno, no la plantilla como tal, pero sí nombrar a quién se va a encargar de formar, ¿no? O sea, pues sí, al final han dado ese poder, ¿no? Al final, ya que lleva aquí muchos años, él tiene muchos años de experiencia, pues que se le haya dado ahora feliz de vuelta. Esperemos que lo haga lo mejor posible, y que intente que el equipo de Ciudad, como él lo quiere esté en primera vez. Y volviendo a tu trayectoria, cuéntame un poco, me decías antes, ¿no? Que al final no consigues renovar una vez se asciende. Cuéntame un poco cómo viviste, ¿no? Esa salida del club. No sé si era algo que te podías esperar o cómo. Sí, al final con la política, ¿no? Yo creo que cuando se quedaron todos fueron los que tenían un contrato para el año para el año de segunda. Y bueno, yo tenía esa esperanza, ¿no? Al final la esperanza uno no la pierde, tenía esa esperanza porque al final era un jugador que jugaba, ¿no? Que era titular. Y bueno, y es verdad que cuando me dijeron que no contaba conmigo, pues nunca lloré en el fútbol, ¿no? Pero ese día sí lloré. Lloré como unos hijos, porque era mi ilusión. Había jugado a la final, creo que estaba muy integrado en la ciudad y creo que era muy válido para la plantilla. Y bueno, al final me tuve que buscar, como se suele decir, las papas. Yo seguí todos los partidos de la Unión Deportiva Logroñés en segunda división, y bueno, y al final fue una pena que bajara.
Y una vez llegas allí a Talavera, cuéntame cómo es tu Bueno, vida de allí. Es sí, pues complicado, claro. ¿no? No, sí, al final es complicado, pero yo creo que allí estuve muy feliz, ¿no? Hicimos un buen vestuario. Es verdad que yo no llegué al 100%, ¿no? Con la rodilla que me infiltré para jugar la final del playoff contra el Castellón. Y es verdad que cuando llegué no tuve mis mejores sensaciones, muchas lecciones de rodillas, después muscular cuando me operé del menisco. Y bueno, y al final ellos decidieron echarme como es normal. Pero bueno, yo es malo, sigo hasta la vera porque tengo compañeros como Jaime Paredes que está allí y siempre le desearía lo mejor a todos los clubes donde he estado. Y una vez vuelves aquí a La Rioja, te vuelves a sentir futbolista, ¿no? Sí, al final yo, es verdad que ese año que me echan, allí en Talavera, pues estaba bien, ¿no? Yo creo que entrenaba bien, pero no me dieron ninguna oportunidad. La única oportunidad que me dieron fue aquí contra la Unión Deportiva Logroñés, que fue un homenaje muy bonito aquí en Logroño. Pero bueno, vine aquí, estuve ahí en Marea, estaba bien, no acabé bien. Al final son cosas que hay con mi edad, pues veo cosas que no son justas y no quiero estar así. Me voy al Benítez a Preferente, donde me acogen y estoy súper feliz. A disfrutar del fútbol. A disfrutar del fútbol, donde el entrenador era amigo mío, pero que cuando yo me integro allí eran todos como si lo conocieran de toda la vida. Ascendemos a tercera edición, me quedo en tercera, soy un pichichi con ellos, la verdad es que disfruto un montón porque éramos gente que no cobrábamos ninguno cobrábamos. Y bueno, al final esto es poco de marica, ¿no? Donde tú no cobras y son gente del pueblo, donde no puedes firmar a nadie. Que tú dirás, pues me gusta, no, pues lo que había, ¿no? Y bueno, y después me llega la oportunidad de estar aquí en Nájera, no me lo pienso, y mira, joder, al final hemos conseguido un logro que es increíble. ¿Cuándo dirías que te has vuelto a sentir futbolista? ¿Esta temporada en Nájera o en Alberite ya volviste a encontrar? Yo creo que fue en Alberite, ¿no? Donde me dieron esa confianza y donde me dieron ese tan cariño. Es verdad que en Barea estuve muy bien, ¿no? Pero es verdad que después de irme de Barea, pues al final en tercera, que no podía tampoco, al final con esto de que no puede firmar aquí en tercera en otro equipo, me voy a Alberite, juego un preferente, que me daba igual, yo creo que ya mi carrera ya la había hecho, ascendemos a tercera, que también es un ascenso para ellos. Estoy este año muy bien, y bueno, y lo que te he dicho, al final, pues se ha visto, ¿no? Poquito a poco, cuando he estado bien, se ha visto y hasta ahora, de momento. ¿Y para el año que viene qué? Bueno, pues no lo sé, la verdad es que no sé si van a seguir. ¿Te gustaría seguir? Sí, me gustaría, claro, me gustaría seguir aquí, porque es verdad que estoy muy integrado tanto en el equipo como en la ciudad, porque hay muchísima gente que me quiere allí en Nájera, y ojalá cumplir, que yo creo que si sigo aquí será mi última temporada, porque al final uno ya sabe su límite hasta donde tiene que llegar, y ojalá que me renovasen aquí, si no me sale nada, pues me retiraré y seguir jugando, pero a nivel más tranquilo. Sería un buen colofón, ¿no? Volver a recuperar ese nivel, ese cierto nivel en segunda red, que oye, que ya es una categoría. Sí, hombre, al final una categoría dura, ¿no? Donde hay buenos equipos y donde tú también te quedas mucho más de lo que hablas este año, y eso al final a mí me gustan esas cosas. Eso es reto, vamos. Y también podría suponer volver a jugar en la jaula. Sí, ojalá, ¿no? Volveré a pisar en la jaula, ¿no? Pero bueno, y si no la piso, yo siempre voy a ir a ver a la Unión Deportiva Logroñés, que siempre que puedo voy, y también iré a ver a mis compañeros, porque al final ellos me han tratado como uno más, y eso es de agradecer después de mi trayectoria. Pues nada, Ñaño, oye, muchas gracias y a ver si te vemos por las gaunas la temporada que viene. Sí, esperemos, ojalá me veáis allí con el Nazar y que sea un buen partido y que ganemos nosotros, por supuesto. Bueno, A ti.